Muy bien, entonces hoy cuéntanos cómo trabajar en las sombras. Vale. Antes de que entremos ahí, estábamos hablando antes del famoso debate, ¿no? De Kennedy y Nixon. Fíjate que estaba pensando que a lo mejor, ¿no? Ya hipotéticamente, ¿no? A lo mejor tendemos a nivel mundial a tener como mejor concepto de Kennedy porque le atribuimos como la parte de su sombra buena en positivo, ¿no? Porque lo mataron, murió, o sea, no, a nivel colectivo nos solidarizamos con él, ¿no? Y por su forma de morir y todo esto. Entonces es como que ya tiene un plus agregado en positivo. Sin embargo, a Nixon casi que lo condenamos por la parte más oscura de su sombra y lo dejamos con el tema Waterloo, por ejemplo, ¿no? O lo dejamos ahí como más del lado negativo, ¿no? O pensamos en él de manera negativa porque atribuimos la proyección de nuestra sombra o la sombra de él proyectada en nosotros, viceversa, ¿no? La proyección es de sombra y lo dejamos en negativo. Porque fíjate, si tú me dices así, me dices Nixon, yo lo asocio directamente o con Waterloo o con que fue el único presidente de los Estados Unidos que ha dimitido. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, en mi cabeza queda como con connotación negativa. Sin embargo, intento ponerle algo negativo a Kennedy y no puedo porque el viaje a la luna, porque la manera en que murió, ¿te das cuenta? Sí, Entonces se entiende lo que quiero decir, no es que yo esté diciendo que uno es mejor que el otro, que el uno es bueno y el otro es malo, no. Estoy diciendo cómo actúa la sombra sin que nos demos cuenta, ¿no? Y cómo nos quedamos con la imagen de las personas de una manera y con otras de otra manera, porque proyectan o sacan de nosotros lo mejor o lo peor. Entonces creo yo que es una manera muy inteligente hacer este tipo de análisis y observar qué proyectó mi sombra o qué chocó y checó de mi sombra con otro para hacerme a la idea, o sea, para hacerme la idea real de algo y no quedarme con la proyección, lo que yo proyecté en ti, ¿no? Y no me gusta, o sea, mira, un ejercicio fácil para que puede hacer cualquiera. Dime tú, por ejemplo, ¿qué es lo que más odias en una persona? Y dime también qué es lo que más amas en una persona. Bueno, en lo personal, quizás porque yo me considero una persona siempre positivo, alegre, o sea, quizás no me gusta la gente negativa. Negativo. Te transmite cosas, te limita y me decías la otra, Y lo positivo. lo positivo. O sea, me gusta encontrarme con gente que demuestra que quiere hacer las cosas, que trabaja, que es honesta, vea, que uno siente una vibra positiva, en el cual Vale. uno siente que va hacia el mismo rumbo. Mira, me encantan los ejemplos que has dado. ¿Por qué? Porque ahora cuando entremos al trabajo de cómo trabajar la sombra, vamos a hablar de eso. Pero fíjate, un análisis para que tú hagas mucho autoanálisis de ti, ¿vale? El autoconocimiento es lo más importante en la vida, ¿no? El autoconocimiento siempre. Mira, en el lado negativo dijiste, me molesta la gente negativa. Y en el lado positivo también atribuiste a lo positivo. Entonces, dos veces estás negando lo negativo. Entonces, hay una parte de ti que tú niegas y que no aceptas. Por lo tanto, no está integrada en tu sombra. Porque nosotros debemos llegar al punto en el que ni lo positivo ni lo negativo de alguien me moleste. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de si no te choca, no te checa? Si no te checa, no te choca, si no te choca, no te checa, ¿no? Es un pez que se muerde la cola. Entonces, si a ti te molesta lo negativo de alguien, es porque tú no has aceptado lo negativo en ti y lo tienes en sombra, ¿no? Si a ti te gusta lo positivo de alguien,
es porque aún así hay cosas positivas de ti que no has sacado de la sombra y no están integradas, ¿no? Por eso te gusta verlo, ¿no? O sea, fíjese, es lo que te digo, 2 veces hace alusión a lo mismo. O sea, es un espejo de ida y vuelta fuerte que tiene, porque lo negativo está oprimido en ti. Y lo positivo es wow, lo positivo del otro, lo que amo del otro, lo que me gusta del otro, lo que me proyecta el otro. Yo no me he atrevido a trabajar en mí, no me he animado a sacarlo, a trabajarlo y darle luz, ¿no? Ponerle luz, ¿no? Decía Jung que no nos iluminamos, ¿no? Encendiendo la luz, nos iluminamos llevando la oscuridad a la luz, ¿no? O sea, Claro. alumbrando lo oscuro para darle luz, ¿no? En la Cábala también se habla de lo mismo, ¿no? Donde hay carencia, hay falta de luz. Es exactamente lo mismo pasa en el ser humano, ¿no? O sea, esa parte negativa de uno, habrá que ver qué es lo negativo en ti, o sea, qué fue lo que tú pusiste como negativo ahí, ¿no? En tu cacha, en tu baúl o en el saco donde metes todo de tu sombra, ¿no? ¿Qué fue lo que te hicieron creer a ti que era negativo de ti para que lo ocultes ahí? ¿Se entiende? Ahora podemos enganchar con lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la solución? Volver a la niñez. Sencillo, volver a la niñez, claro, nadie quiere volver a la niñez. Ahora se habla muchísimo, independientemente de cómo hablamos ¿te acuerdas del libro? Que yo trabajo las heridas de la infancia, sí, pero más sí, por el sistema de Liz Bourbeau. Ahora hay una teoría de sanar el niño interior y todo el mundo va como por tendencia a sanar el niño interior, pero muchas veces no se sana el niño interior porque no entienden lo que tienen que hacer y es nada más que integrar la sombra. O sea, yo vuelvo a mi niñez y voy entendiendo qué es lo que yo... Mira, ¿por qué hay que volver a la niñez? Porque el niño es inocente, el niño es sabio y el niño está en todo su esplendor. Tiene toda su divinidad completa. El niño es completo. ¿Qué hacemos los adultos? Coartamos al niño. ¿Por qué? ¡Ah! No te comportes así. Los niños no lloran. Las niñas manejan la compostura, ¿no? No dejan que el niño se exprese a gusto, ¿no? Y fíjate que nos controlaban con una mirada, ¿verdad? Sí, nos controlaban con una sola mirada. Entonces nos fueron limitando, nos fueron cortando, nos fueron capando, nos fueron coartando todo. Y como somos muy listos, muy inteligentes como raza humana, no somos homo sapiens, somos pensantes, ahora somos homo sapiens sapiens, ¿no? Doblemente pensantes. Entonces, ¿qué hacemos? Rápido nos damos cuenta de qué tenemos que proyectar y qué tenemos que ocultar. Entonces, habrá que ver en tu caso qué fue lo que te enseñaron a ti que era negativo de ti. Porque si tú eres un niño muy inquieto, seguro que querían que estés así. Así nos criaron a muchos, ¿eh? Yo me acuerdo que todos nosotros no queríamos ir donde una abuela porque nos mantenía sentaditos así. Entonces, ahí estás viendo que proyectamos control, proyectamos las taras mentales que nosotros mismos aprendimos, que nosotros adquirimos. Proyectamos nuestra sombra no trabajada en el otro, ¿no? Entonces, como ya el adulto ya está herido, ya el adulto está con toda la proyección de su sombra que no ha integrado, que no ha trabajado, que no ha digerido en él, y también como ya hay toda una experiencia de vida que en algún sentido también te va amargando porque es como que no vas consiguiendo los objetivos trazados por la sociedad, por el inconsciente colectivo. Entonces la gente se lo va creyendo, se cree el discurso de que está mal, de que no encaja, de que no hay nada bien, que nada le sale bien. Entonces se va frustrando, se va amargando. Entonces
somos esas personas las que estamos criando los nuevos niños. Entonces, ¿qué hacemos con el niño? Lo captamos, lo cortamos, lo limitamos desde el comienzo de su existencia. O sea, fíjate que yo ahora trabajo en una Y tienda se de le va moda. imponiendo, como tú decías, no hagas esto, tienes que hacer esto, Sí, ¿verdad? fíjate, yo ahora trabajo en una tienda de moda y lo veo todos los días. A los padres corrigiendo a los niños hasta ahí mismo en la tienda. Y yo digo, madre mía, y la libre expresión, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde queda el que esa personita pueda decir, este soy yo en plenitud y se le deje ser? No dejamos ser a las personas porque nosotros mismos no nos permitimos ser, porque así nos educaron. Entonces replicamos, no estamos conscientes criando hijos, estamos replicando lo que nos hicieron. Fíjate que nosotros a nivel latinoamericano, ¿no? A diferencia de acá de los europeos, hemos sido criados con ese condicionamiento militar. Los padres nos controlaban con una mirada, ¿no? O con un poquito de rigidez en su cuerpo, ya está, ya sabíamos que nos esperaba la llegada de casa. O sea, es una herencia que ellos traen porque sus padres vivieron guerra, ¿no? Y también nosotros somos hijos post dictadura, ¿no? Entonces, tenemos todo militarizado. Entonces le preguntas a tu madre, ¿y por qué? Porque sí, ¿no? O sea, siempre fue como muy así y nunca te daban una explicación lógica, racional que quería, porque como buen niño sabes que hay una autoridad y que le debes respeto, pero quiere una respuesta como lógica, racional para entenderlo y aceptarlo, porque lo que nos cuesta es aceptar, ¿no? Sí. Claro, y que nos encontramos rigidez, dureza, ¿no? Exacto. Entonces no es lo mismo. Y eso es lo que a nosotros nos ha condicionado a través del tiempo. Y ahora lo que hacemos es replicar sin pensar un poco en lo que hacemos, ¿no? Gracias a Dios, pues va cambiando, ¿no? Y cuando hacemos conciencia y tomamos presencia, empezamos a cambiar las cosas. Por eso es importantísimo el trabajo de la sombra. Exacto. Porque lo bueno se quedó en la sombra y lo que sale es esa rigidez, esa dureza o esa amargura de la experiencia de la vida, ¿no? Cuando no tendría por qué ser que te quedes con lo negativo de la vida cuando tiene muchísimas cosas positivas y te dan muchísimas cosas que aportan valor, que aportan experiencia y crecimiento personal, pero te quedas con lo negativo por esa misma inconsciencia colectiva. Bueno, recapitulando, entonces la sombra tiene primero un lado bueno, cosa que también se desconoce. Es lo más desconocido de la sombra, lo bueno. Saber por lo menos que hay algo bueno en la sombra, pero saber también que ahí vamos ocultando tantísimas cosas desde nuestra niñez. Vale. La y sombra luego, buena. Una vez descubierto que sí hay cosas buenas en la sombra, que no solamente es ocultarlo tras una imagen que tenemos construida ya, luego, ¿cómo la empezamos a trabajar? Vale. Para comenzar, la sombra es buena, hay que darle connotación positiva. ¿Por qué? Porque aunque la sombra grite y haga saque su chillido y haga su escándalo, su ruido, lo único que te está diciendo, por favor, atiéndeme que ya colapsé. Entonces, tú agarras, atiendes a la sombra y dices, bueno, ya está, es hora de afrontar esto, de confrontar esto y de mirar al pasado. En ese sentido es muy interesante y muy importante la recapitulación de uno y mirar al pasado. ¿Por qué? Porque como decía al comienzo, hay que volver a la niñez. ¿Por qué? Porque en la niñez es cuando nos dañamos, es cuando empezamos a construir la sombra. Cada negación que te hicieron, cada freno que te hicieron, fíjate que somos tan inteligentes que nos dimos cuenta rápido de qué emociones teníamos que reprimir porque no estaban bien vistas para ganarnos el amor, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra personalidad o de nuestra intuición o nuestro ser tuvimos que negar, que ocultar, que reprimir para encajar? ¿Por qué? Porque el niño, o sea, desde siempre, ¿no? El ser humano necesita su círculo de pertenencia.
Luego pasamos a los grupos de influencia, pero primero lo que necesitamos o lo que deseamos es encajar, pertenecer, Ser aceptados. ser aceptado. Si yo no soy aceptado, si no encajo, si no pertenezco, entonces me aíslan de la manada. Ya soy el raro, el bicho, el troglodita, el anormal, ¿no? Del círculo. Por lo tanto, como mecanismo de sobrevivencia, voy a hacer lo que sea por encajar, por pertenecer, ¿no? Voy a hacer lo que sea por pertenecer. Así sea, cortarme yo mismo las alas. Así mismo yo le corte las alas a mi ser, que yo coarte mi razón de ser, no mi naturalidad, mi espontaneidad. Es lo que decía antes, el término de ja, ¿no? Una persona que es tan así, ¿cuántas veces te han callado que no era decoroso hacer eso? Si te sale natural, ¿por qué lo vas a evitar? Yo me acuerdo, yo he estado en esa situación de tener que fingir ser más dama de lo que soy por nada más que le gustaba a alguien y digamos que por el cargo o por el protocolo que envolvía a esa persona, no podía ser tan natural o tan espontánea. Y digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Siempre, ¿no? Yo he sido la molesta de la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He sido eso siempre. Eso me viene de mi ascendente Acuario. Siempre querer saber el porqué de eso, ¿no? Y bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, como quieres pertenecer, quieres ser parte del grupo, que luego se complican en la adolescencia con los grupos de pertenencia, ¿no? Es grave el sentido de todo lo que hacemos y no hacemos, ¿no? Porque muchas veces omitimos por cuestión de encajar y pertenecer, ¿no? Aquí lo vemos muchísimo, como el tema del bullying. O sea, los chicos hacen cualquier cosa por no ser el chico tomado ahí a saco con el bullying, ¿no? Entonces, vemos que no es chiste, que estamos hablando de cosas sumamente delicadas y sumamente importantes de tu vida o para tu vida, que es menester atender, ¿no? Porque luego si te das cuenta, o sea, como niños sí queremos pertenecer, entonces es un instinto básico, pero no los creemos a lo largo de nuestro crecimiento. Es como el elefante, ¿no? El elefante pequeño lo amarran ¿no? de un clavito en, en el suelo, ¿Sí? y jala y no puede, pues porque es pequeñito, pero se cree toda la vida que nunca va a poder cuando es grande, ¿no? Y no lo intenta siquiera de jalarlo. Entonces es lo mismo, nosotros queremos pertenecer al comienzo, entonces se hace como un mecanismo de defensa básico y natural, lo asumimos como natural, de que ya después tenemos que seguir haciendo lo mismo para pertenecer, para encajar. O sea, tú hablas con los adolescentes y da pánico el hecho de incentivarles a salir de la caja. No quieren porque es ofensivo para ellos, porque si no encajo, no me voy a poder manejar en la marginalidad, en la enajenación del grupo, ¿no? Y estamos hablando de términos duros, ¿no? Y muy reales y muy peligrosos, ¿no? Fíjate, yo te hablaba de lo de la tienda. He visto casos en los que los padres dicen, ahora le gusta esto, mañana le gusta esto, no sé qué comprar. Porque claro, según lo que digan las amigas, ahora esto es tendencia, mañana no. Entonces es como, hasta que como que le da pánico comprarle ropa, porque ahora encaja la ropa, pero mañana no, entonces ya no se la va a poner más. Y los padres se encuentran en unas situaciones duras de cómo manejar la situación. Y es porque como nunca hemos aprendido a manejar nuestra propia sombra, menos vamos a poder ayudarle al otro a que la maneje. Si es más pequeño y tiene menos herramientas y menos experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, como digo, el primer paso, volver a la infancia y entender qué partes de nosotros se reprimieron por querer encajar, por querer pertenecer, por querer ser igual que los otros para que no me marginen, para que no me excluyen, lo primero. Y lo segundo, a raíz de ahí, por ejemplo, con tu propio ejemplo, ver qué partes
de mí yo consideré negativa por esa necesidad de pertenencia, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que me hicieron creer que era negativo de mí? A lo mejor yo era muy extrovertido y era mal visto porque tenía que ser un niño más decoroso. A lo mejor yo era demasiado sincero y era ofensivo porque Ave María Purísima, ¿no? ¿Qué vas a decir eso delante de gente? ¿No? Yo lo veo mucho eso con los niños. En la calle, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que hay un choque de cultura cuando venimos a nivel latinoamericano o de cualquier parte del mundo aquí, y aquí el niño es tan natural, tan expresivo, que hasta es ofensivo para nosotros por nuestras taras mentales, ¿no? Sí. Yo te cuento un caso, una vez en el 2005, era la primera vez que vine a quedarme oficialmente aquí, así de larga data, ¿no? Y recuerdo estar en el tren yendo a Siche, y sube una abuela, una yaya, con su nieta. 5 años tenía la niña, no sé por qué hablaban del parvulario, de la guardería, y que ya iba a pasar al cole, ¿no? Estaba en esas vacaciones para luego venir al cole. Y yo tomo atención a la conversación porque estaban al lado mío en el momento en que la niña grita, ¿no? Y dice, pero ya, le dice, ¿no? Yo voy a tener que hablar seriamente con mi madre. Te hablo de una niña de 5 años. Voy a tener que hablar seriamente con mi madre porque me ha engañado. Y ella, no, el decoro, calla, no, que baje la voz. No, me va a tener que escuchar porque me ha engañado, ¿no? ¿Qué había sido el tema? Que la abuela, por el decoro, ¿no? La sombra, por el decoro, la niña le había preguntado si sus padres, la niña hizo un comentario de que sus padres no eran casados y tenía que rellenar algo para el cole, para entrar al cole. Y en esas preguntas que había, le preguntaban si sus padres eran casados. Entonces, ella lo estaba comentando con su abuela y su abuela le dice, claro que son casados, el decoro, ¿no? Claro. Guardar la forma, las apariencias, ¿no? O sea, la cabeza de la yaya está en la época de la yaya, no está en la actualidad, ¿no? Y la niña está ofendida porque la madre le ha mentido. ¿Cómo la yaya le va a decir que los padres están casados y la madre le va a decir que no están casados? La niña entró en confusión y le provocó un shock. La niña dice, es que me va a tener que escuchar y me va a tener que explicar por qué me ha mentido. Me ha dicho que no está casada y tú estás diciendo que está casada. Sí. Y la yaya entró en conflicto porque Ave María Purísima metía un problema a la hija o a la nuera y encima esta niña no se calla y todo el mundo se está enterando de lo no decoroso en mi familia, de una cosa así, ¿no? Y yo digo, madre mía, cómo una criatura de 5 años tiene como la potestad de hablar así, y por sobre todo de tener las cosas claras y querer, ¿no? Esa claridad, esa sinceridad en su vida, ¿no? Es lo que te digo, o sea, somos completos, somos perfectos, somos divinos hasta que nos dañan. No nos dañan porque quieran, nos dañan porque ya están dañados, claro, ¿no? Pero la idea es entender esto, que el niño está perfecto hasta que nosotros lo jodemos. Entonces, esa niña entra en conflicto porque la yaya le dice una cosa que no es, pero la yaya afirma que es y la deja como mentirosa a la madre. Entonces la niña está ofendida, está indignada porque la madre le ha mentido, cuando la madre no le ha mentido, ¿no? Entonces ahí vemos qué es sacar algo de la sombra y cómo es proyectar la sombra en el otro y cómo es que empezamos a dañar al otro. Creo que se entiende, ¿no? Sí. Lo que quiero decir. Entonces, ejemplos como ese, miles, ¿no? Cada día de nuestra vida vamos haciendo eso con los menores. Entonces, vamos proyectando nuestra sombra y vamos metiendo al niño en la sombra. Entonces, el trabajo está en volver a ese niño y empezar a sacar eso y a trabajar eso. Entonces, tú vuelves a tu niñez y empiezas a ver qué es lo que tú consideras negativo de ti. Porque ya tienes una idea, un constructo mental de lo negativo de ti en función de todo lo que te dijeron que era negativo de ti. Pero a lo mejor no era negativo. Y Jung decía que lo que tú crees que es tu oscuridad quizás es donde se oculta tu mayor potencial de luz. Fíjate,
Si eres extrovertido, ostras, pues eso ahora te hace una super persona en la comunicación, por ejemplo, en tu rubro, en tu carrera, donde puedes proyectar al mejor periodista que puede existir, ¿te das cuenta? Sí. Y como te lo metieron en sombra, pues tú ahora lo sientes algo negativo en ti, no te atreves, no te lanzas por eso. Y tú ves en el otro que proyecta lo positivo, todo lo bueno del otro, es porque tú ahí en sombra tienes el potencial no trabajado, ¿no? Entonces es como tiene que ser una simbiosis y sacar esa parte positiva que está anulada en ti. Y cuando tú la saques, ya vas a ver que todo lo positivo en el otro es una proyección que te está confirmando lo que tú eres, al revés de la gran admiración que le tienes al otro, ¿no? Y lo mismo pasa con lo negativo. Bueno, interesante, la verdad. Un tema bien amplio que Sí. aparentemente no tiene mucho, pero sí tiene mucho que hablar, indagarle, entender, sí, que... sí. Bueno, bueno, entonces sigamos con el tema la sombra. Que sigue después ya de ir reconociendo, De volver a la volver a la infancia y infancia? reconocernos. Fíjate, esa es la palabra clave al comienzo, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es tener la predisposición de hacerlo. Luego, cuando lo vemos, bueno, verlo, ¿no? Verlo, pero cuando lo vemos, aceptarlo, ¿no? Para poder trabajarlo y luego finalmente integrarlo en nosotros en positivo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que ya estamos viendo la sombra? Bueno, pues ya viene lo bueno, ¿no? Pero antes de ver lo bueno, tenemos que ver cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para reconocer nuestra sombra, tanto en positivo como en negativo, la proyección de la sombra. ¿Y qué es la proyección? Lo que estamos hablando. Lo que te choca en el otro es lo que te checa porque es parte tuya, oscura, no trabajada. Y lo que te gusta en el otro es tu luz en sombra, porque tampoco está trabajada, no está atrevido a sacarla, no está trabajada ni integrada. Entonces lo estás viendo. Eso es lo que se llama proyección. ¿Y qué es la proyección de la sombra? Así para entenderlo en castellano. El mecanismo de la proyección sería lo que yo no integro de mí, lo que yo no veo, lo que yo niego, lo que yo mantengo en sombra porque no es decoroso, lo que no me gusta, mis sueños reprimidos, porque a lo mejor todo lo que está en tu parte negativa, esa que hablaba, es tus sueños que te digan, ay no, qué ilusorio, qué fantasioso, qué ingenuo, ¿no? Todo eso, dijeron esos términos de connotación negativa, tú agarraste eso, te lo creíste porque te lo dijeron figuras de autoridad en tu vida. Lo primero son las figuras de autoridad las que te dañan en ese sentido. Entonces tú pues agarraste eso, lo metiste a la caja y ¿qué quedó ahí? No soy suficiente, no soy merecedor o no soy digno de. Es lo que hablamos antes, que es lo que venimos a trabajar, ¿no? Porque son las cosas que las tenemos como en carencia en nuestra vida, ¿no? Entonces hay que trabajarla para que de la carencia pasen a la abundancia, ¿no? De la sombra, ¿no? De la oscuridad a la luz, ¿no? Ponerle luz a esa sombra para que se vuelvan potencialidades de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido aquí? Que todo lo que quedó ahí, ya sea bueno, malo, positivo, negativo, según nuestro juicio de valor, es lo que vamos a proyectar en lo demás. Lo que yo no veo en mí, lo voy a ver en ti. Lo que yo no integro en mí, lo voy a ver reflejado y potencializado en ti. Lo que yo condeno, lo voy a ver en ti. Mi sombra la voy a proyectar completamente en ti. Entonces, así como, ay, qué vergüenza, ay, qué asco. Mira, un mecanismo sería observar qué te mueve todas las emociones básicas, todas las primarias, ¿no? El asco, la ira, ¿no? Así, la capacidad de impactarte, la capacidad de contemplar algo que ves maravilloso también, ¿no?
pero bueno, todo lo que te mueva instinto básico, ¿no? Toda la emoción básica. Fíjate que lo que condena, lo que dice indigno, ¿no? No sé, como lo que dices, como no está en mi sistema, lo que dice, no me lo permito porque no está en mi escala de valores. Lo que dice, no me lo permito porque no es mi filosofía de vida. O sea, cuando hablas con esos términos, como poniendo algo de etiqueta a algo, Sí. es por algo, está ocultando algo. Por eso es que esos son como puntos clave para descubrir lo que ocultamos, ¿no? En sombra. Entonces, si tú no te permites eso, o si tú no quieres hacer eso, o si tú no aceptas en el otro, si rechazas algo en el otro, ¿no? Si te asquea, si lo ves indigno, ¿no? Entonces estamos hablando de algo en nosotros que no está trabajado. Por lo tanto, ahí está el trabajo. O sea, es el mejor regalo que nos puede hacer la persona cuando proyectamos en ella. ¿Por qué? Porque en vez de ver esas cosas de ella, decimos, ¿qué hay de ti en mí que tanto me molesta? Y hacemos un corte a la programación. Entonces, si yo te veo y me está molestando algo de ti, yo digo, por lo menos yo siempre he hecho ese ejercicio ahí, respiro y digo, ¿qué hay de ti en mí que tanto me molesta? ¿Qué hay de ti en mí que tanto me molesta? ¿Qué hay de ti en mí que tanto me molesta? Hasta que algo conecta y ya entiendo la emoción, ¿no? Y ahí digo, claro, es que esa persona está reflejando tanta libertad, tanta autenticidad que me ciega, ¿no? O digo, ay, es que esa persona, por ejemplo, en mi caso particular, ya haya sido por mi propia creencia, pero también por influencias externas, ¿no? Cuando somos vulnerables nos influye mucho eso, el otro que tiene autoridad o el otro que yo respeto, ¿no? Porque lo pongo con un par, pero le doy respeto, como en el caso de las parejas. Era el tema de ver la luz y la sombra en la cuestión sexual, ¿no? O las santas puritanas o las putas en el otro extremo, ¿no? Claro, y es muy, muy latinoamericano eso, ¿no? Claro. O blanco o negro, ¿no? O santa o puta, Etiquetar, directo. No hay clasificar términos así, ajá. medios, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver bien el ejemplo. Si yo soy muy puritana, todas son putas en el otro extremo. ¿Y qué va a pasar la vida? Me va a traer puro amistades liberales para que me muestren mi sombra puritana. Y me va a traer pareja muy abierta sexualmente para que me lo estrujen en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Se siente víctima de, ay, que me toca solo eso? O directamente entiende que es una sombra de uno proyectada porque no estoy aceptando la sexualidad como tal, la estoy llevando a los extremos. Entonces voy a entender que eso son maestros que vienen a enseñarme, a mostrarme que esa parte de mí aún no la he trabajado, ¿no? Y asimismo con lo que decía antes, de la luz y la sombra en el éxito, de la luz y la sombra en el fracaso. A la gente le encanta hablar de fracaso, pero ¿qué es fracaso? No se debería medir con los mismos parámetros, Claro. ni el éxito ni el fracaso de otro, porque no somos iguales ni tenemos los mismos valores, no tenemos la misma escala de valores para conseguir las cosas. A lo mejor lo que es importante para ti no pasa nada en mi vida si no lo tengo, o no es importante en mi escala de valores, ¿no? No es lo mismo. Entonces las métricas varían mucho ahí, pero es lo mismo. Hablamos de extremos, ¿no? Que nos manejamos en los extremos cuando no hemos integrado la sombra. Y detalles como eso. Entonces hay que entender que este mecanismo de la proyección de la sombra es el que nos va a dar el parámetro para saber qué tenemos que trabajar en nosotros. En lo malo, lo que me irrita del otro, yo lo tengo en potencia y no lo quiero ver, por eso lo proyecto. Lo que me encanta del otro, pues fantástico, me está mostrando lo grande que puedo ser. A lo mejor si yo quiero ser exitosa en el periodismo, en tu caso, digamos, en la parte de comunicación social,
de farándula, de entretenimiento, lo que sea, lo que te guste, estamos viendo que si yo veo y admiro en el otro, en uno grande en esta área, es porque yo tengo esa capacidad de ser eso y más, en toda mi luz, en todo mi esplendor, pero hay algo en mí que todavía está bloqueándolo, que no lo deja salir y expresarse en todo su esplendor, ¿no? Entonces, creo que la proyección, el mecanismo de la proyección de la sombra en el otro es lo mejor que puede hacer una persona por nosotros. Mostrarnos tanto nuestra sombra oscura como nuestra sombra de luz, de lo que nosotros podemos llegar a hacer en potencia si trabajamos la puerta oscura y sabemos controlarnos y ponernos límites, y también si trabajamos la parte de luz y podemos expandirnos y mostrar nuestro máximo potencial, ¿no? Tanto en lo negativo para controlarlo, en lo positivo para expandirlo, es lo mejor que puede hacer por nosotros, mostrarnos ese mecanismo de cómo trabajarlo, ¿no? Y creo que es lo más importante que tiene el mecanismo de la sombra. Es un tema, la verdad, siempre interesante. Pero bueno, ampliando ahí, yo creo que ya se va entendiendo, después de saber lo positivo de la sombra, todo eso que vamos ocultando, entender que hay que sacarlo entonces, ¿verdad? Hay que descubrir que también hay cosas buenas, que es lo que nos va a ayudar también ya como adultos, ¿verdad? Porque todas estas cosas que las guardamos desde la niñez, como tú mencionabas, ¿verdad? Todo esto que nos limitaron, que nos reprimieron, todo esto se va acumulando y llega un momento en que es lo que nos forma ya como adultos. Claro, porque vamos formando la personalidad, que es la integración de las máscaras, porque tenemos que cumplir unas reglas sociales, ¿no? Lo que está aceptado protocolarmente y socialmente, pues no, en la sociedad, no, las reglas de la sociedad, las reglas del juego, son las que van coartando nuestra propia identidad, ¿no? Por algo tu identidad se vuelve persona. Entonces te pones una máscara para encajar en este grupo social, pero luego te la sacas y te pones otra para encajar en el otro, ¿no? Y luego así, por eso es la proyección de las máscaras, porque es la integración de todas las máscaras para ocultar lo que está en sombra, ¿no? Y a lo mejor cuando colapsa la sombra es cuando me cansé de las máscaras, pues, ¿no? Me cansé de encajar, de querer encajar, porque mi autenticidad no encaja, no tiene por qué encajar, simplemente tiene que ser como es y ya está. La mejor integración se hace cuando tú mismo te aceptas, ¿no? Pero para tener el coraje de aceptarte tú mismo tienes que pasar por ese proceso de individuación que se llama, que no es nada más que volver a ser quien eres y ya está, pero para llegar ahí tienes que pasar por todo este tránsito de integrar la sombra, ¿no? Así es. Y la sombra, perdón, sí. Y la sombra, como dije antes, no solo es personal. Hay la sombra familiar y la sombra colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un inconsciente personal, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo, ¿no? Hablábamos del inconsciente colectivo cuando en su connotación negativa creamos la guerra. En pleno siglo XXI seguimos creando guerra porque seguimos aportando con nuestra inconsciencia personal a la inconsciencia colectiva, no trabajamos nuestra sombra y vamos aumentando el peso, la densidad a ese globo, ¿no? De inconsciencia colectiva. Entonces, en la parte de la connotación positiva, pues podemos aportar con nuestro trabajo de la sombra personal, haciendo cosas productivas para el ser humano, ¿no? Y poniendo luz en la oscuridad. Y si cada uno hiciera su parte, pues vamos sacando de la densidad las partes de luces de cada uno y aportando luz, en vez de que haya más densidad, que haya más luz a nivel colectivo. En vez de, por ejemplo, tú como responsabilidad social periodística, pero ya de una ética más personal y más de integración de tu sombra, pues tienes que entrevistar cosas positivas. Claro. Tienes que enfocarte en lo positivo del mundo y no en lo negativo. Para lo negativo ya está el sensacionalismo periodístico, que no sabe más que
generar contenido negativo para lucrarse, ¿no? Para tener más rating, más audiencia, cuando en realidad lo que está haciendo es crear más densidad, ¿no? En ese colectivo, en vez de trabajar en la luz y ver cuánta cosa se puede hacer por el mundo y cuánto trabajo humanitario, cuánto trabajo personal, cuánto quitar sombra oscura y llevarla a la luz, ayudando a alguien de manera personal. Se puede hacer, o sea, cosas así, enfocarse siempre en lo positivo y en la proyección del ser humano con el conocimiento integrado de cada uno para que pueda proyectar su mayor luz, ¿no? Su mayor potencial a nivel personal, que por ende repercutirá a nivel colectivo. Así es. Uf, la verdad, eh, mucho que hablar, como siempre. Interesante el tema. Y bueno, creo que al final esto es una autoayuda, ¿verdad? Hoy ya cuando uno ya ha pasado tantas cosas, y ya de adulto puede comprender todas estas cosas con más paciencia, analizando toda la vida que uno ha tenido, todo, descubriendo las máscaras, como tú dices, muchas cosas. Y hay un punto donde uno llega y dice, bueno, ya no me importa lo que digan, ya no me importa las apariencias, ya no me importa el que dirán, ya no me importa eso. Creo que ahí parte también ya uno empieza a trabajar lo de las sombras. Lo que pasa es que ya colapsó pues la sombra, ¿no? Se cansó, o sea, ya sientes el hastío, el sentirte mal en tu propio cuerpo, de no encajar en tus zapatos, porque ya no da más, ¿no? O sea, ha llegado un punto que colapsó de tanto que le metiste, ¿no? Y es ahí cuando empiezas a decir, ya no me importa. Ahora, el tema del ya no me importa hay que verlo si es realmente desde la aceptación de mí mismo o si es un mecanismo de adormecerte y no querer ver más, pero tampoco que haya acción, ¿no? Porque el tema aquí es asumir realmente que sí te importa y que sí te vas a trabajar, porque lo que quieres es volver lo negativo en positivo en tu vida, ¿no? Y trabajar tu luz desde esa sombra, ¿no? Entonces, la noche oscura del alma sirve para eso, para colapsar y conocerte a ti mismo y a partir de ahí aceptar y empezar a unir todas tus partes y después decir, mira, pues este soy yo y me acepto como Ya soy reconstruido. y me amo como soy, ¿no? Exacto. Y hasta y ahí nunca más te molesta la proyección del otro, porque ya sabes que esa proyección sí que puede ser tuya, porque por algo te choca o te checa, pero ya estás al día para trabajarlo. Entonces, si me sigue molestando esta actitud, hay algo en mí que todavía no está trabajado. O sea, a la labor, ¿no? Y cuando vas trabajando todas esas partes, pues llega un momento en que nadie te choca ni te checa. Porque ya ves lo que hace el otro, pero ya sabes que es de él, ya no es tuyo. Que se lo trabaje él. Que se lo que dice lo trabaje él, ya lo puedes ver. Pero cuando lo puedes ver de manera neutra, que no te afecta, que no te genera ninguna emoción, ninguna vibración, ninguna mala sensación, ya es del otro. Pero mientras te haga algo ahí o alguna sensación, todavía hay algo tuyo que hay que trabajar, que hay que integrar. En lo positivo, lo mismo. Cuando yo lo sigo viendo como, wow, él puede y yo no, todavía hay sombra, o sea, luz en sombra que trabajar. Yo recuerdo una niña que tenía como 7, 8 años y un día llega y me dice, Gabriela, estoy feliz porque he sacado un 10, ¿no? Ella estudiaba en un colegio en inglés y claro, para ella todavía era confuso venir de Canadá, estar entre el inglés, el castellano, el catalán. Su cabeza todavía no estaba muy bien y no era tan dada a los estudios como la hermana. Entonces, la proyección de su sombra proyectaba la comparación con la hermana que siempre se sacaba 10, me decía ella, y ella por primera vez sacaba un 10 y llega toda feliz y yo le digo, pero fantástico, muy bien,
sigue adelante, sigue sacando 10. Tú no lo entiendes, me dice, no entiendes que es por primera vez que lo saco el 10, por primera vez que soy igual o mejor que mi hermana, ¿no? La proyección de la comparación. Yo le digo, sí, pero, o sea, ella no entendió en ese momento lo que yo le quería decir, que ella era completa, que ella era perfecta y que ella lo podía hacer, porque ella seguía en negación, seguía en desventaja con la hermana en su cabeza, ¿no? Y se enfadó, me acuerdo bien por eso, porque se enfadó. Pero ahí ese es un ejemplo de cómo desde niños estamos tan condicionados y negando nuestra luz, ¿no? Y proyectando más nuestra sombra de oscuridad que no aceptamos. Imagínate, venimos con el punto ciego desde esa edad. Entonces, pues, cuando ya somos grandes y como digo, hasta amargados, ya es como más difícil verlo porque ya hay un sesgo bien marcado en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, es difícil vernos por otra lente, ¿no? O por una lente más positiva. Pero en la medida en que somos conscientes y lo entendemos, lo aceptamos, que es así, que nos hemos condicionado así, pero que no somos así, es cuando recién tenemos la predisposición de empezar a hacer el cambio, ¿no? El cambio, ¿no? Y es ahí cuando recién se hace el clip y se puede empezar a hablar de que empieza la transformación en tu vida. Muy interesante, de verdad, muy interesante. Sí. No he sentido el tiempo con este conversatorio sobre el tema la sombra. Creo que vienen muchos más temas, pero este de verdad también me ha gustado. Creo que tenemos tanto que hablar y bueno, hemos tenido esta tarde el conversatorio con Gabriela, ya más del lado de la psicología, ¿verdad? Sí, porque fíjate que hemos dicho lo mismo que hemos hablado antes en el tema de las llamas gemelas, pero ahí estamos enfocados desde la espiritualidad. Ahora, asentándolo a tierra, lo podemos tratar desde el lado psicológico. Hablamos exactamente lo mismo, de que nos sentimos seres indignos, incompletos, imperfectos, y solo tenemos que darle la vuelta, mirar en otra óptica y entender que somos completos, que somos perfectos, que lo único que tenemos son sesgos, no son taras mentales que, como velos, están ocultando nuestro verdadero potencial, ¿no? Y digamos que a manera de síntesis podemos decir que mientras no integremos la sombra, vamos a sentir todo lo que sentimos de nosotros, tanto en negativo como lo malo que sentimos que tenemos, lo malo que nos han hecho sentir que somos, ¿no? O lo imperfecto que podemos creer que somos, o lo incapaces que creemos que somos. Y por el otro lado, todo lo que vemos proyectado en el otro como positivo, como hermoso, como grande, como que llegó a ser, como magnífico, como esplendoroso, ¿no? Como cuando tenemos nuestros referentes, ¿no? A los que seguimos ciegamente. Simplemente nos chocan y nos checan porque es una proyección expandida de nosotros mismos, de nuestro propio potencial que se mantiene oculto en nuestro interior, y que mientras no tomemos conciencia, no vivamos en el presente, lo agarremos, lo saquemos, lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Lo descubramos, lo confrontemos, lo veamos, lo aceptemos, lo abracemos y lo integremos, no vamos a poder ser seres felices y completos en nuestra plenitud como realmente somos en esencia, ¿no? Es que ahí está el problema, de la infelicidad en el mundo, ¿no? Si supiéramos realmente el valor que tenemos y el potencial que ocultamos, sería otra cosa, cómo nos veríamos a nosotros mismos y cómo entenderíamos lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero mientras no tomemos esa conciencia y hagamos el trabajo, pues vamos a seguir como estamos y el mundo va a seguir como sigue. Muy bien, entonces la verdad creo que al final el sentido de todo esto es para descubrir la parte que podemos mejorar de nuestra vida para ser más plenos.
vea, para llegar a sentir que todo lo que hacemos tiene sentido, para que veamos que tenemos mayores capacidades Así como es, seres el humanos. proyecto sentido me encanta, sería un buen ¿Verdad? tema también. Así es. Sí, pero por sobre todo para no proyectar afuera lo que es mío, el trabajo que yo tengo que hacer. Ok, perfecto. Muy bien, Gabriela, gracias nuevamente también por tu tiempo. Esta tarde que le hemos pasado muy bien con este tema interesante de la sombra y Sí. seguiremos transmitiendo más temas interesantes, sea de imagen, sea de psicología, sea de espiritualidad, con Gabriela González y también pueden seguirla en sus redes sociales, en todas las plataformas. Así es que cuéntame más. Muchas gracias, adiós, hasta la próxima. Ahí está.